Según la revista Forbes, la creación de la riqueza está directamente vinculada al desarrollo científico. En 2019, recomendó a Colombia multiplicar la inversión en investigación y desarrollo del 0.24% al 1.5% del Producto Interno Bruto, sin que hasta el momento se haya acatado dicha recomendación. Sin embargo, desde las universidades se gestan permanentemente propuestas para la investigación, cargadas de entusiasmo y de pasión en la búsqueda de un mejor país. En ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que se llevó a cabo acá en Medellín fue la Ollatón, un elemento, digamos, una propuesta que se llevó a Esfuerzos de Paz número 1, que es un barrio que no es, digamos, reconocido municipalmente. Saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Qué le sugiere el postulado "la comida al centro del pensamiento"? La premisa como la comida, centro del pensamiento, me sugiere varias cosas. Tiene que ver con la tradición, o sea, cada región tiene una particularidad en las comidas, demuestra una serie de tradiciones regionales o locales o de países en cierta manera. También me evoca, la premisa me evoca que la comida tiene que ser centro de la unidad familiar, centro de conversación, centro de compartir con las personas que uno quiere. También puede ser centro de conocimiento, en el sentido de que también es la oportunidad de conocer a alguien. Domingo a domingo será mi viaje, será mi viaje. Me sugiere afectos, porque detrás de un plato, independientemente de cuál sea el menú, están los afectos que pone quien los prepara y hacia quien los va a consumir. Y detrás de los alimentos hay historia, hay tradición y está ese mismo conocimiento. Y es algo que tenemos muy olvidado. ¿Quién prepara lo que llevamos a nuestra mesa y de dónde vienen esos productos? Y cómo afecto genera encuentro y los alimentos generan comunicación. Oye, tambolero, ay mamá, ya no llores más. Cuando mire estoy pescando, a mí me gusta cantar. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 7.4 millones de colombianos padecen hambre en nuestro país. Sin duda, una historia violenta que ha dejado más de 9 millones de víctimas y 8.1 millones de personas desplazadas desde 1985, la mayoría campesinos que llegaron a engrosar las cifras de la pobreza a las grandes ciudades. Según estudio de Oxfam, el país ha superado una concentración de la tierra en la que el 1% de los ciudadanos posee el 81% del territorio nacional, lo que hace de Colombia el país más desigual de Latinoamérica, situación que se ha hecho más visible con la pandemia, sumado al control y monopolio de los cultivos y las semillas en un país que ha ido abandonando poco a poco la vocación agrícola. Todas estas estadísticas, además de los métodos de producción de gran impacto ambiental de la agricultura a gran escala, son las preocupaciones del semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento. Por acá pasamos a las ollas, fundamentales culturalmente para Antioquia. Y aquí sí que cabe la pregunta por esa dignidad, porque Colombia es un país que para poder pensar en el otro lo tiene que pensar como pobre, marginado, víctima. Yo pienso en el otro porque estoy en una escala donde me siento más y puedo ayudarle a los otros.
Lo que le quito a esa persona es su sustancia política, su lugar y ejercicio de dignidad y de derechos. Y es, venga, no me lo regale, no me vuelva pobre, sino que yo tengo que decir que aquello que me voy a comer y en lo que estoy planteándome ha de tener un ejercicio de elección. Digamos que ese modelo minifundista ha pasado a ser un modelo latifundista que tiene mucho que ver con los agroingresos en términos de grandes empresas, de grandes industrias, de pensar en la tierra que se cultiva como grandes empresas. Entonces, por eso hay que pensar en resistencias. El suelo es básico. Si decimos que el agua es sujeto de derechos, es básico, el suelo no es simplemente el tapete que nos sostiene. El suelo es vital, el suelo es la vida. Si el suelo está cargado de agroquímicos, esa es la comida que tenemos. Entonces hoy decimos, me voy a comer una guayabita, pues la guayabita no tiene vitamina C. Pues ¿de dónde? Si el suelo en el que está no tiene la carga suficiente para que haya dotación de lo que necesitamos, ¿cierto? Y producir suelo es un asunto de compostajes, de mirar no monocultivos, sino variedades, cómo empezamos a hacer rotaciones, en fin. Y en esa discusión la escuela tiene un compromiso muy alto, porque es la única institución en el país que está en todos los territorios. La cocina atraviesa al sujeto en su propia individualidad, atraviesa la comunidad como un todo. Entonces empezamos a notar que esas mismas comunidades, esos mismos territorios empezaron a perder un montón de cúmulo cultural, por decirlo así, y empezaron a alienarse un poco más como a la travesía esta del mercado, a cuestiones de sembrar la tierra simplemente para producir y vender, queríamos precisamente recuperar ese sentido de la comida, ese sentido de darle un poco más de dignidad a lo que nos comemos, un poco más de dignidad a lo que llevamos pues a nuestra mesa, de cómo eso puede resignificar la relación que yo tengo con vos, por ejemplo, o que yo tengo con mi familia, de cómo nos podemos volver a sentar a la mesa y transcurrir en una charla alrededor de la comida y no llegar simplemente la comida a nuestros cuartos, comérnosla de una y ya está, sino que es empezar a recuperar todo ese acervo cultural del que nos habla Melich, todo ese universo cultural, universo simbólico que tiene la comida. Sánchez. O sea, nosotros como sujetos, como maestros, no podemos olvidar esa historia y esa memoria de los contextos en los cuales nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Y esa historia hoy nos habla de una situación compleja que, claro, gira alrededor de la comida, gira alrededor del alimento, y vemos como familias que solamente pues, tienen una sola comida al día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde esa construcción de conocimiento frente al alimento, a la comida, nosotros también podemos construir historia, construir memoria, ¿sí? Y pensar desde allí y desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Entonces, como veíamos, es un asunto también de dignidad, el hecho de yo reconocerme, verme en esa historia y saber que a través de la comida yo puedo reconstruir esa historia, esa memoria, esa cultura, y me puedo ver allí, reconocerme y por tanto digamos que fortalecer ese concepto de dignidad como maestro, como ser humano, como sujeto político, social. ¿Cuántas personas padecen actualmente de hambre en Colombia? A. 9 millones de personas. B. 8.1 millones de personas. C. 7.4 millones de personas. Y la respuesta es C. 7.4 millones de personas padecen hambre en nuestro país. Dentro de los propósitos del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia está hacer visible los esfuerzos de los grupos de investigación, entregar información relevante respecto a métodos y temas que nos ayuden a construir una teleaudiencia informada y crítica con esta realidad. ¿A qué les huele? Si alguna vez de pronto han cocinado con él. Esta quizás sea una explosión de olores un poquito más fuerte. No sé si pueden sentirlos, me pueden describirlo también como asociados a sus sentidos. En este sentido, el Grupo de Investigación Unipluriversidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia
cuenta con el semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento. Ya se dio cuenta de que tiene varias cosas, porque dijo también. Un grupo de estudiantes en educación liderados por la maestra y antropóloga Clara Lucía Grisales, quienes indagan, producen conocimiento y metodologías en torno a la comida como el centro del conocimiento en diversas disciplinas de las ciencias sociales. Tuve la oportunidad de iniciar como profesor al lado de la profesora Clara Grisales, pues en el semillero, en la consolidación del mismo, y bueno, siempre he estado vinculado con ellos desde lo que ellos hacen y cómo llevar eso a la escuela, porque es el nicho de desarrollo profesional en el cual me encuentro. Entonces, esta experiencia que nos trae la Universidad de Antioquia, que nos trae un grupo de investigación como es el Grupo de Investigación Unipluriversidad y este semillero de jóvenes, de maestros en formación, es importante. Entonces, pienso que es una relación muy especial en la cual, digamos que voy poniendo en práctica en el aula, en la escuela, todo lo que se gesta y se construye dentro del semillero y dentro del grupo. Para los asiáticos, que era, digamos, un asunto como tan cotidiano, tan normal en su gastronomía y en sus medicinas, tener las especias, para Europa era un asunto muy diferente, era un asunto de poder político, era un asunto de accesibilidad. La mayoría de ellos ven conmigo una asignatura que se llama Teorías y Métodos de Antropología. Y Teorías y Métodos de Antropología es pensar la cultura, pensar a los sujetos que hay dentro de esa cultura, pero sobre todo pensar en el papel de la escuela. Identificaron la canela, no sé, no creo que tenga orégano, ¿qué más? En un hecho que ya se venía dando en mi condición de antropóloga, que era la comida no es un ejercicio, es una condición. No puede estar en la trastienda, no puede estar en la trasescena como la traemos adelante, y ustedes, maestros, como responsables en ese asunto que es pensar la escuela, ¿qué van a hacer? Y cuando se abre la invitación al semillero, en esa construcción sobre la cultura, pues aparecía la comida casi como un asunto espontáneo desde quien lo pensaba, que en este caso era yo. Espontáneo porque era mi pregunta de vida. Entonces, desde ahí, digamos, se hace la convocatoria y muchos de ellos la aceptan, y ha ido cogiendo fuerza con todas las resistencias que también eso implica. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, es porque lo que voy a hacer no es una base. Esta propuesta surge de una cocinera y antropóloga que fue nuestra maestra Clara Lucía Grisales. Entonces empezamos a llevar la educación en el sentido de plantearse la pregunta por lo que comemos, quién lo cultiva, de dónde proviene lo que comemos, y allí entramar todo una problematización que ayude a llevar a cabo procesos educativos en torno a eso que era nuevo y que nadie se atrevía a nombrar, que era la cocina como un aula. Que nuestras escuelas, lo que pensemos cuando hay de comida es restaurante escolar, y la dádiva que hay sobre el restaurante escolar es peor que vergonzante, porque además la escuela ni se entera de ello. Y no es solo una responsabilidad de la escuela, es una responsabilidad del sistema educativo. Entonces, para pensar en comida, la escuela tiene que pensar en la pobreza. Destituye o elimina la dignidad de ese sujeto que debe comer, más allá de ser pobre o no, y ya hay un asunto de categoría, de pensamiento y de construcción permanente, y es: atendemos la pobreza, no atendemos al sujeto. ¿Y qué falta? Falta pensar en la comida. Y falta pensar en la comida no solamente como restaurante escolar, sino en lo que se hace y se ejecuta en la cocina. ¿Quiénes lo ejecutan? Mujeres en su mayoría, sí, pero también se ejecuta a través de un territorio y se ejecuta a través de hombres que cultivan, que en su mayoría son los que cultivan, pero esa distancia del cosechero al cocinero cada vez es más grande. Eso es un problema de todos, es un problema de construcción de país. Esto debería estar traspasando la escuela. ¿De qué otra manera se podría hablar de territorio si no a través de la comida? ¿De qué otra manera se puede hablar de vida social si no es a través de la comida? ¿De qué otra manera podemos pensar el mundo si no es a través de la comida? Nosotros pensamos dentro del semillero que la comida debe ser traída de vuelta al colegio, traída de vuelta a la institución, no como una simple asignatura de vamos a dar comida a uno, no. Es un universo que transversaliza todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Desde que nos asentamos por allá nuestros antepasados alrededor de una olla para dejar de ser nómadas y apropiarnos de un territorio y pasar a ser sedentarios,
hasta ahora que estamos afrontando todo un estilo de vida muy rápido, muy del consumo inmediato, muy de la comida express, de la comida rápida. Nosotros creemos que la resignificación de la comida debe partir precisamente de la educación. Entonces a veces nosotros pensamos que la tierra de nosotros a la vez nos sirve como nevera. Es que de allí conseguimos carne fresca, en vez de conseguir carne de la nevera del pueblo, conseguimos carne fresca sin químico. También decimos que es una farmacia, donde nosotros conseguimos las plantas medicinales en la tierra de indígenas. Yo soy una persona, digamos, era más complicada para comer. En un principio, cuando me extienden la invitación al semillero, lo primero que me dijeron es, acá hay que comer, y hay que comer de todo, y hay que probar. Nos puede no gustar algo, pero hay que probarlo para decir que no nos gusta, ¿cierto? Pero digamos que hay un momento muy significativo para mí, y fue sacar esa propuesta de Expedición Dignidad y llevarla a la escuela en mi práctica como docente. La comida al centro del pensamiento es algo que está dentro del núcleo de nuestro proceder, de nuestro hacer y de nuestro pensar sobre la comida. Por ejemplo, nuestra fundación como país pasa precisamente por las elaboraciones gastronómicas de nuestro pueblo. Las historias también de organización territorial a partir de lo que sembramos, a partir de lo que comemos, a partir de lo que nos dicta el mercado para sembrar en cierto territorio. Eso también se convierte como en una especie de espacio, por decirlo así, donde va surgiendo todo ese conocimiento a través de la comida que se invisibiliza precisamente por no estar en la escuela y por no estar en nuestros diarios convivir. La comida nos atraviesa completamente como seres humanos, individualmente y en comunidad, porque tenemos un pensamiento muy erróneo, creería yo que la mayoría de las personas lo hemos tenido o lo tienen, y es pensarnos la comida simplemente cuando la tenemos en la mesa. Pocas veces nos preguntamos de dónde viene esa comida, qué implicaciones tuvo sembrarla, dónde está sembrada, cuánta agua se gastó para eso, qué implicaciones tiene para las personas que están trabajando en la siembra y recolección de esta, porque los precios algunas veces son más caros, otras veces más bajos. O sea, ¿qué pasa con ese alimento que yo tengo ahí que posiblemente llegó fácil a mi mesa, pero que tiene todo un recorrido que ya he hecho y que está cargado de un montón de cuestiones culturales, de identidad y de significados pues, para la comunidad? Estamos cocinando plátano para desayuno. Cuando hay cosas, pues ya secamos arroz, pues hay liga, guisamos así. ¿Qué es Expedición Dignidad? La comida al centro del pensamiento. A. Un reality de cocina. B. Una exploración regional sobre nuestra gastronomía. C. Un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Y la respuesta es C. Un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento es un semillero de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, liderado por la maestra y antropóloga Clara Lucía Grisales, en el cual participan estudiantes de diversas licenciaturas que pretenden investigar y aplicar sus conocimientos en el territorio a través de la pedagogía social, para reflexionar sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas alrededor de la comida en nuestro país. Planteamos la panela como un alimento en resistencia política, pero también en resistencia para nuestro cuerpo. La necesidad de la comida nos hace pensar que ella está naturalmente allí. Y como se piensa que naturalmente está allí, entonces digamos que paradójicamente no la pensamos. Pero siempre está allí, siempre nos da energía y se convierte en ese rescate precisamente de muchas familias que quizás no tienen poder adquisitivo para poder
entrar en ese loco. No tenemos mucha claridad de por qué comemos lo que comemos, aunque somos lo que comemos. Esas paradojas precisamente me llevaron a plantearme preguntas alrededor de un escenario como ese, pero también a saber que allí había mucho conocimiento totalmente negado, primero por la academia. Somos pensamiento, construimos pensamiento y hay un espacio que se llama cocina que está habilitado para pensar. Cotidianamente, pues todos los días, siempre uno se levanta y el desayunito casi siempre pues se comparte, sea con gas o con leña, pero siempre hay que hacer algo en el fogón de leña. La arepa pues no puede faltar. La arepa pues se echa en el fogón de leña, el huevito, pero el huevito pues no así solito, no nos gusta casi. Nos gusta con el tomatico y la cebollita pues. No solamente venimos a cocinar y a hacer los mejor gourmet o a cocinar y a hacer transformaciones de las mejores recetas, venimos a pensar la comida. Y pensar la comida es comprender lo que comemos, porque la construcción de comida es una construcción colectiva. Vamos, la raíz, la materialización de la comida es su raíz la griega, y es el es el convite, la convidación al otro, es comida en otredad, es construcción del alimento en otredad. Y en ese planteamiento, la escuela es una multiplicadora. Se le reconocen propiedades en el tratamiento de la hipertensión arterial, de leve a moderada. Acabamos de hacer una mezcla entonces de flor de Jamaica con un poco de jengibre, 1 gramo de jengibre. Empezar a pensar asuntos, en el caso mío, asuntos históricos, geográficos y culturales, a partir de la proveniencia de los alimentos. Por ejemplo, la arepa es la mayor definición que tenemos nosotros del maíz dentro de nuestra cultura y la vemos casi a diario. Entonces, ¿cómo hacer eso que es cotidiano y ponerlo en función de la escuela? Una comida digna es una comida que nos da orgullo sembrarla, que nos da orgullo recogerla, que nos da orgullo decir esto no se hizo, por ejemplo, con transgénicos, que nos da orgullo decir que esto se hizo respetando pues, los ciclos de la tierra, por ejemplo, que es algo que nos satisface llevarnos a la boca y compartirlo con los otros. Porque a la hora de la verdad el mercado va a pasar y el mercado nos va a dictar unas formas de relacionarnos tanto con la comida como con el otro, unas relaciones de espontaneidad muy rápidas y que no dejan un significado alguno. Indio que madrugas a sembrar tu tierra, con los pies descalzos vas para la sierra. Indio que trabaja al sol, lleva en tu mochila muchas ilusiones de volver a casa con frutos mejores que compensen tu sudor. Pero si empezamos a relacionarnos de una manera diferente, creemos que la comida puede devolvernos esa dignidad que se nos ha ido diluyendo poco a poco a través de la comida como simple hecho nutricional o del mercado. No hay que ir a levantarnos la junda ya bailando como un berraco. Bueno, vamos a ir a bailar el domingo. Bueno, como nos lo contaban algunos estudiantes del semillero y la misma profesora Clara Grisales, pues el concepto de comida nos invita a esa comunión, a esa comunidad, a ese encuentro con el otro, con los otros. Entonces yo pienso que es un pretexto muy importante para construir conocimiento a través del lenguaje, a través del diálogo, a través de la construcción colectiva que permite entonces hablar de que la comida es un punto importante, referencial para construir conocimiento. Entonces pienso que el hecho de rescatar todas estas prácticas culturales propias de nosotros frente al alimento, como aguapanelear, ¿cierto? O sea, tomar aguapanela es un asunto de resistencia, pues porque nos remite de nuevo a conservar esas prácticas, esa alimentación y desde el punto de vista antropológico, pues generar esa resistencia. La panela se convierte entonces en un elemento de resistencia porque nunca faltan las mesas, siempre está presente. Yo creo que es una reflexión base que se ha dado en el semillero porque como bien lo hemos venido mencionando, no nos pensamos la comida simplemente desde que está ahí, sino que la pensamos desde las implicaciones que tiene para el campesinado, para la tenencia de la tierra, para quien la cultiva.
porque de pronto en algunos territorios ya no se está cultivando comida, sino que se están cultivando otro tipo de cosas ilegales, por ejemplo, porque un campesino no tiene tierra para cultivar y se la trabaja alguien más que tiene un latifundio. Bueno, hija, yo me voy a trabajar ya. Ya. Chao, hija. Bueno, chao pues. Chao, la hija la acompaña. Amén, también. Un almuerzo bien chirriado. Entonces todo eso pasa por lo que se piensa el semillero, porque recoge todos esos asuntos que vienen desde la comida, porque es donde se cultiva, porque en ciertas partes no se puede cultivar ciertas cosas, o porque un campesino no puede cultivar cierto alimento porque ya tiene dueño, porque se desplazan campesinos para ganadería y no los dejan cultivar, sino que es la ganadería extensiva. Entonces todos esos procesos se piensan dentro del semillero. Sí, desde mañana, hombre, todo. ¿De mañana? ¿No van a ir a verme cantar o qué? Voy a cantar allá si Dios quiere. En esta primera entrega esbozamos el gran problema que significa la pobreza y el hambre en un país con más de 7 millones de personas en extrema pobreza. Conocimos a grandes rasgos el trabajo de un grupo de jóvenes universitarios alrededor del estudio y la pedagogía de los alimentos como centro de reflexión social, política y económica. En nuestra próxima entrega haremos una inmersión en las acciones del semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida, el centro del pensamiento. No olviden escribirnos a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saber TV, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos.